Hola, soy Diemi y esto es otra reflexión de vida. Lo difícil de crear contenido. ¿Cuántas veces hemos grabado un video y lo hemos borrado antes de publicarlo? Yo un montón de veces, ya perdí la cuenta. A veces los borro porque los veo y siento que no salgo bien. A veces los borro porque mi mente me dice qué va a pensar la gente. O a veces simplemente porque no me gustan. Y a veces siento que lo más difícil de crear contenido no es apretar el botón de grabar, sino es enfrentarte a esos miedos y a esas frases que tu mente te manda justo cuando aprietas y cuando quieres publicar. A veces no grabas por miedo, por vergüenza, por reputación, por el que dirán. En el mundo actual estamos rodeados de un montón de contenido. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y tenemos a la mano el celular que nos hace entrar en un mundo virtual en el que todo pareciese perfecto, en el que las personas graban contenido, ganan dinero haciendo eso y encima son felices. Pero en realidad es tan fácil hacer contenido, es tan fácil grabar contenido. Voy a hablar por mí. Yo crecí pensando que habían dos grupos de personas, las personas de letras y las personas de números. Como desde el colegio mis papás vieron que yo era mejor en matemáticas, me metí a estudiar ingeniería civil. Durante años creí pensando que yo no tenía creatividad, que los creativos eran los escritores, los comunicadores, los artistas. Pero una ingeniera como yo tenía que estar frente a un Excel. No había tiempo para hacer videos. Y así, luego más tarde me di cuenta cómo esta creencia me estaba quitando oportunidades. Como habrán visto en el episodio 1 de este mismo canal, hace un tiempo hubo una persona que me cambió la perspectiva de la vida y que me hizo darme cuenta que ciertas creencias no me estaban ayudando, por el contrario, me estaban saboteando. Si quieren verlo, lo encuentran en este canal. Pero bueno, volvamos a mí. Para empezar a grabar contenido, para mí principalmente no fue muy sencillo. Y es por eso que a veces entiendo a mucha gente que no puede hacerlo. No es tan fácil para algunas personas prender el celular y empezar a grabar y a decir cosas. A veces la mente nos manda pensamientos como no sirves para esto, no lo vas a lograr, nadie te va a ver. Yo cuando intenté grabar mi primer TikTok, me acuerdo que prendí mi celular, me grabé y luego me vi y dije no lo voy a publicar. Salgo mal, salgo horrible, me veo gorda, me veo vieja. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los ingenieros que trabajan conmigo? ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿Qué van a decir mis familiares? Y todos esos miedos me retenían. Y no solo en el tema tan simple de grabar un TikTok, sino que luego me di cuenta que estos miedos me estaban reteniendo para atreverme a hacer nuevas cosas, para enfrentar y conocer cosas de las que antes no había logrado probar. A veces exponer tu voz, exponer tu opinión o simplemente mostrar tu cara en un video no es tan sencillo para algunas personas. Y yo creo que tiene mucho sentido porque está linkeado con la autoestima y con la presión social. Pónganse en mis zapatos, yo venía de trabajar en una empresa, en un corporativo, donde todo era sastres, ternos, donde la gente se guiaba y te trataba por cómo te ven. Y verme en un TikTok me iba a hacer quedar recontra mal, o al menos eso me hacía creer mi mente. Y por eso no me atrevía, me daba mucha vergüenza. Pero más que burla externa, creo que también había un tema de identidad, porque mi identidad colapsaba porque sentía que no podía unir dos mundos que para mí eran distintos, el mundo de la ingeniería y el mundo, digámoslo así, de la creación de contenido. Porque en un mundo, el de la ingeniería, tenía que tener una cierta apariencia, muy seria, no lo sé, yo sentía que era como un disfraz que me tenía que poner para aparentar algo. Y a veces sentía que ese espacio que había entre lo que yo decía ser y lo que realmente era muy grande. Y eso poco a poco me fue haciendo sentir cada vez más insatisfecha con mi propia vida. Sin embargo, por otro lado, sentía que tenía que comunicar. A lo largo de mi vida siento que he pasado por muchas cosas
que me han hecho sufrir bastante, pero que a la vez me han hecho aprender, que gracias a todo ese sufrimiento que he vivido he podido generar una mayor conciencia y quería darlo a conocer. Sabía que alguien allá afuera podía estar pasando lo mismo que yo y podía estar sufriendo de igual manera y quería ayudar. Tenía ese sentimiento de querer ayudar a las personas en base a mi experiencia, pero no sé, sentía que me daba vergüenza. Era como exponerme a algo en lo que iba a ser criticada y ese era mi mayor miedo. Pero al final, así fue como empecé. Solo me lancé y empecé a grabar un TikTok. Al inicio no fue fácil, porque yo creo que el grabar contenido, más que exponerte a una cámara, es exponerte a tus miedos, exponerte al qué dirán y exponerte a los pensamientos que te dicen que no sirves para esto, que mejor dedícate a otra cosa, que busca un trabajo formal, etcétera. Eso es muy triste porque yo siento que allá afuera hay muchas personas que tienen grandes ideas que no las dicen por miedo a no ser escuchados. Y es eso lo que me lleva a grabar este video, que esos miedos que tú tienes no te paralicen, porque más allá, como bien dice ese dicho cliché, más allá de esa barrera, más allá del miedo, están todas las cosas que te puedes imaginar. Lo más hermoso de todo este proceso es que te exploras a ti misma. Ya con el hecho de grabar un video, sin importar de si lo ve una persona o lo ven miles de personas, el hecho es que tú te estás viendo a través de esa pantalla y tú estás explorando tus miedos y tú estás venciendo los miedos tú misma. Entonces no tienes ninguna de perder. Pero claro, también hay que tener en cuenta las expectativas que uno hace cuando empieza a grabar contenido. Ten en cuenta de que si tú empiezas a grabar contenido y empiezas a grabar, por ejemplo, un TikTok y piensas que se va a hacer viral al día siguiente, o grabas un video de YouTube y esperas conseguir millones de vistas, tal vez esa expectativa muy alta que tienes no va a suceder y te va a hacer desmotivarte y no continuar haciendo lo que quizás te gusta. Y eso, irónicamente, va a confirmar esa idea inicial que tu mente te decía que no sirves para esto. Yo creo que esta idea del miedo aplica no solo para grabar contenido, sino aplica para todos los ámbitos de tu vida. Date cuenta, siempre que quieres hacer algo, hay miedo detrás de eso. Pero si tú dejas que ese miedo que va a empezar a mandarte pensamientos del no puedo, del no lo hagas, del no sirves para esto, si tú le haces caso, nunca vas a intentarlo. Lo principal en la vida es intentar vencer esos miedos que por alguna razón se te crearon en la niñez. Tu momento es ahora, tu momento de empezar a vencerlos. Yo entiendo que muchas personas hemos vivido bajo la creencia o el sistema nos ha impuesto esta creencia de creer que tenemos que tener un trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 con abonos quincenales y sentir esta estabilidad. Y hay mucha gente allá afuera que está insatisfecha con estos trabajos, que no es feliz y que la vida se les está pasando día a día sin poder hacer lo que quieren. Y más que hacer lo que quieren, sin poder descubrirse a ellos mismos. Es por eso que a veces sales a la calle y ves mucha gente enojada, mucha gente frustrada, porque no se están dando ese espacio para explorar en ellos mismos en qué es lo que les gustaría hacer, en cómo les gustaría vivir la vida. Si tal vez este sistema aplicó para ti y hoy eres feliz, tienes un trabajo estable, una familia feliz y te sientes realizado o realizada, perfecto, el sistema funciona exacto para ti. Pero si por otro lado sientes que hay un vacío en ti, sientes que cuando llega el domingo en la tarde, esas ansias horribles de tener que volver a trabajar, quizás hay algo que no está bien y no tiene nada de malo explorar ese miedo. Antes de dormir, respira y explora ese miedo y pregúntate, ¿por qué no soy feliz? Y así poco a poco puedes ir construyendo los pasos para llegar a esa vida que te haga feliz. Yo lo digo porque a mí me pasó y creo que es una experiencia que vale la pena compartir si es que a ti te está pasando lo mismo. A veces uno empieza a explorarse y se da cuenta que ha creado una identidad que no es la que querías crear en realidad. Y luego te das cuenta que no sabes qué es lo que quieres. Y está bien no saber qué es lo que quieres. Eso poco a poco se va descubriendo
conforme vas explorando nuevos caminos. Si no sabes qué es lo que quieres, empieza pensando qué es lo que no quieres. Hoy te toca a ti explorarte y ser escuchado, hacerle frente a esa gran pregunta. ¿Estoy realmente construyendo la vida que me hace feliz? Si es sí, perfecto. Pero ¿y si es no? ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué no empezar a construir la vida que quieres? Quizás esa vida empieza con un TikTok, quizás esa vida empieza con un viaje, quizás esa vida empieza con salir y darte una vuelta al parque. Porque quizás el primer video que publiques no cambie tu vida, pero la persona en la que te conviertes al publicarlo, sí.